Agradezco la invitación. Me parece sumamente relevante que esto ocurra en este ámbito de la universidad. Más allá de que han habido pronunciamientos recientes del CDC y algunos consejos, me parece relevante por un palito que yo voy a decir después a la universidad. Yo voy a empezar, voy a dividir en dos bloques la cosa, ¿no? Está lleno de papeles acá, pero voy a hacer un poco de historia hacia atrás y después voy a contestar las preguntas que se nos plantearon, tratar de contestar o problematizar. Yo, como es, estoy en una postura de que, y esto lo digo acá, particularmente porque son actores universitarios, y por la experiencia de trabajo en estos temas. Yo trabajo en el tema niños desde 1994, ¿no? Más o menos fue cuando empecé. Y yo creo que hay que avanzar en términos de plantear esto antagónicamente, ¿no? Porque en el fondo está la idea de que los sistemas, en la propuesta de la baja y en las propuestas de reforzamiento del sistema penal, está la idea de que los sistemas penales sirven para algo, y lo primero que digo, los sistemas penales no sirven para nada. ¿Ah? Y en el terreno de la niñez eso está afirmado contundentemente con la Convención de los Derechos del Niño. La Convención, en el artículo 43b, dice que se tiene que avanzar en evitar la judicialización. ¿Ah? Siempre que sea mejor hay que evitar judicializar. Y además dice, la privación de libertad tiene que ser excepcional y por el menor tiempo posible. Hay documentos anteriores a la Convención, que son lo que en términos jurídicos se llama las doctrinas más recibidas, es decir, no tienen el carácter vinculante de la Convención, que la Convención hoy es como una ley nacional, pero son instrumentos en los que el país participó en la discusión de Naciones Unidas, que son las reglas de Real, las reglas de Beijing, las reglas para los menores privados de libertad, y esos documentos incluso en algún pasaje llegan a afirmar de que se debe avanzar en procesos de decriminalización. Es decir, que en el terreno de la infancia la comunidad internacional reconoce que el sistema penal es un mal. Y por eso mi convencimiento de que tenemos que ser antagónicos en esto. Después ver cómo llegamos a la gente y todo eso, porque en el antagonismo yo tengo una idea de sociedad en donde el derecho penal tiene que reducirse a la mínima expresión. Y eso es lo que nos dicen los instrumentos internacionales en el terreno de la infancia. En el terreno de los adultos creo lo mismo, pero la discusión es más engorrosa porque no tenemos instrumentos como la Convención en donde que nos digan que la cárcel es mala. ¿Tá? Pero esa es una lucha que en el terreno ideológico yo creo que hay que dar. Entonces me parece bueno esta discusión, y me parece bueno también porque en estas cosas del mensaje hay algunos actores universitarios de incidencia en el ambiente de las ciencias sociales que se están afiliando a lo que se ha llamado criminología actuarial o managerial. Y es la criminología que trata de explicar el delito a partir de la relación costo-beneficio. ¿Ah? Y nosotros tenemos discusiones serias con algunos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales que tratan de buscar el atavismo braniano, ¿no? El atavismo de que hablaba Lombroso, ¿no? Lombroso fue el criminólogo positivista que dijo que los delincuentes se descubrían porque tenían un atavismo braniano. Claro, él iba y estudiaba en la cárcel a los seleccionados por el sistema penal, y los seleccionados en el sistema penal son pobres y jóvenes la mayoría, que tenían esa particularidad. Atavismo craniano. Lombroso decía que al delincuente se lo descubría por una deformación en la base del cráneo. Bueno, hay investigaciones, seguramente colegas de ustedes, que están yendo a los centros de detención para ver cuáles son las causas del delito. Y la criminología crítica en la década del 60 dijo que el delito, las causas del delito pueden ser variadas, pero que el delito es una construcción social que se origina principalmente en procesos de selección. Entonces, no es que los que están presos son los que cometieron delitos.
Los que están presos fueron seleccionados porque lo hicieron mal, los descubrieron. ¿Ah? El proceso de selección, vayamos al tema de la fotocopia de la universidad. Todos los estudiantes que sacaron fotocopias cometieron un delito. Ninguno fue procesado a no ser los que fotocopiaban, ¿no? Los dueños de las máquinas. Pero estaban cometiendo un delito. Y para eso el sistema penal no movió un pelo para criminalizar a todos los estudiantes que estaban cometiendo ese delito. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos cierta capacidad de vulnerabilidad que nos permite pasar frente a la agencia seleccionadora principal del sistema penal, que es la policía, con una cobertura. Es decir, yo ando de saco, corbata a veces, no sé qué, no tengo pinta de chorro, ¿no? Y eso a la policía le permite, en su selección, y no ando de gorrita, no entro en el estereotipo. Zaffaroni dice, los que están presos no porque robaron, sino porque lo hicieron mal, porque los descubrieron. Entonces, en esos términos yo creo que nosotros tenemos que llevar la reflexión a ese terreno, de que el sistema penal es un mal, y nosotros lo que tratamos de hacer desde Beccaria a la fecha es contener el poder punitivo, sabiendo que en algunos momentos uno quiere que ese poder punitivo avance. En mi caso, con los genocidas. Yo, a pesar de que lucho por la abolición del sistema penal, creo que en algunos casos, por ejemplo el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, en que el sistema penal tiene que operar. Pero no opera, porque opera también en términos de selección criminalizante que evita criminalizar a ellos, porque tiene cobertura. ¿Ah? Fíjese la discusión ahora sobre la responsabilidad penal empresarial, ¿no? Peros constitucionales, y eso es lo que ocurre permanentemente con los ladrones de gallina, los que pueblan nuestras cárceles y los gurises que están en el CIRPA, en el INAU. Es decir, no hay una discusión si la constitucionalidad, si la ilegalidad de tal artículo, ¿no? Esa discusión se soslaya cuando son pobres, que son la clientela habitual del sistema penal. Entonces, en la historización, en el 2004 se vota el Código de la Niñez y la Adolescencia. No era el código que yo quería, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ese día para mí es un día muy triste. Se venía de varias postergaciones. Era el paso que Uruguay tenía que dar para adecuar la legislación a los estándares internacionales. Se venía de una discusión de 10 años, suspendida porque se llegaba a la instancia electoral y empezaba el receso parlamentario y nunca se lograba plasmar en un código. La primera frustración fue en el año 99, previo a las elecciones, porque el anteproyecto, el proyecto que tenía el Parlamento, fijaba la responsabilidad penal, que hoy son 13 años, de los adolescentes, en 14. Achugarri salta y dice, iban a votar el código, pero Achugarri salta y dice, a mí un fiscal de menores me puso un llamado de atención sobre la edad de definición de niño y adolescente, porque el código dice niño, persona menor de 13 años y adolescente hasta 18. En ese era 14 y 18. Dice, y eso no nos dimos cuenta, es relevante a los efectos penales. Entonces yo le pido, era el último día de sesión, luego empezaba el receso, habían elecciones y esos legisladores seguramente no volvieran en el futuro. Yo pido más tiempo para pensar. ¿Ah? En el 99, en el 94 Sanguinetti había creado la primera comisión que elabora el primer código. Y bueno, esa fue una de las cosas. Cuando se vota en el 2004 definitivamente este código, la sensación que uno tenía era de tristeza, porque no era el código que uno quería, pero los que estuvimos en ese momento dijimos, bueno, no es el código, pero vamos a tratar de hacer la mejor de las lecturas posibles, forzar la letra de la ley para que cuando se aplique sea la mejor de las lecturas en términos de garantía, y la otra es trabajar para que en el devenir del tiempo esas cosas, los aspectos deficitarios del Código de la Niñez y la Adolescencia se corrijan. Eso no pasó. Si hoy podemos hablar de que el Código de la Niñez y la Adolescencia cambió, fue para peor. Y en esto tiene culpa los gobiernos progresistas. Las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, las peores reformas las hicieron en la administración pasada y en esta. La administración pasada con la Ley de Procedimientos Policiales y esta administración con la Ley 18.771, 18.777, 18.778 y 19.055.
que es la que conocida porque mete preso a las madres, ¿no? Las madres procesadas. Bueno, todas esas leyes se votaron en este tiempo y no mejoraron aquellas cosas que uno esperaba que mejoraran en términos de garantías individuales para los niños y adolescentes en el país. Uno esperaba, por ejemplo, en ese momento que se corrigiera la forma de tipificar delitos del Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código de la Niñez tiene una cuestión de tipificación delegada, llamamos nosotros, es decir, delega en el Código Penal las figuras penales. Nosotros decimos, no, eso no tiene que ser así, porque el niño, como lo acaban de escuchar de la Yankee que vino a explicar del cerebro, y como lo dice Barbeito, el niño, el adolescente es una persona que se encuentra en desarrollo y por lo tanto hay ciertas características que no se puede trasladar in totum de criterios adultos hacia el terreno de la adolescencia. Por ejemplo, había que eliminar la asociación para delinquir. En una etapa de la vida en donde el ser gregario es una característica fundamental de la conformación de su personalidad, no se puede usar eso para hacer más duro el reproche penal. Por lo tanto, había que sacarlo. Esa es una de las cosas que uno se plantea. Y lo otro era empezar a definir tipos específicos, ¿no? Pero de acuerdo a la característica de las edades, ¿no? Viendo la relevancia del bien jurídico que afecta, nada de eso ocurrió, el panorama es bastante más jodido. Y en esto tienen responsabilidades las agencias del sistema penal, la policía en primer término. La policía, enseguida que se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, empezó a sembrar en la comunidad el discurso de que el código ata de manos a la policía. No salía la policía a decir, no, nosotros no podemos hacer nada. El no poder hacer nada era una garantía que estaba en el código que se lo detenía. En el plazo máximo de 2 horas, la policía debía comunicar al juez, bajando, reconociendo que el tiempo y el espacio son altamente relevantes en la adolescencia. Entonces la policía tenía 2 horas para comunicar al juez la detención y el juez en 12 horas tenía que tomar contacto con ese adolescente. Constitucionalmente, ustedes saben que es 24 horas el plazo máximo. Es decir, la policía decía no, y además tenían que llevar a los controles médicos. Cada traslado interinstitucional acompañaba un control médico. La policía decía, no podemos hacer nada. Y le decían a los vecinos, ¿no? A los vecinos a los que les pasaba algo, y la gente fue minando el terreno en donde habían garantías que eran garantías que daban cierta protección. Se sabe que el ámbito policial es un ámbito propicio para que el maltrato y la tortura ocurran. Por eso los controles médicos a cada traslado desde una seccional policial. Eso se eliminó con la ley de procedimientos policiales en la administración pasada. Pero además, en este periodo, el rol del Ministerio del Interior ha sido tremendo en abonar el campo para que la baja de la edad de imputabilidad prospere. En el año 2011, el Ministerio del Interior anunció con bombos y platillos que el ministro iba a empezar a colocar editoriales en su página web. Colocó el primer editorial, ese momento que lo anunciaron, y después por un año no vuelve a escribir nada en ninguna editorial, y esa editorial era sobre la criminalidad infantil. Y fíjense las cosas que decía el ministro del Interior. Dice, este tema sigue despertando todos los demonios. Organizaciones sociales opinan sobre el tema. Luego periodistas recogen el guante y en nombre de los criterios científicos confunden aserrín con pan rallado. No nos cierra de ninguna manera que solo el 4,5% de las rapiñas sean convertidas por menores. Tampoco nos cierra otra cifra que se maneja que es 12%. Insisto, me refiero a las rapiñas. El crecimiento de las rapiñas cometidas por menores. No me refiero al número total de delitos, en los que la participación de menores es muy baja o prácticamente inexistente. Estafa, violación, atentado violento al pudor, cheque sin fondo. Las cosas que dice el ministro en un momento salieron a ser desmentidas por Rafael Paternal diciendo que esa afirmación sobre la rapiña era una locura. Pero además es tan malo este artículo que el ministro dice librar cheques sin fondo y los menores de edad no pueden librar cheques. Entonces es una conducta que es imposible de ser perseguida. No coordinamos la charla antes de pasar. Entonces, esa es una. Después, los datos que da el Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior detiene desde el 84 a la fecha una media de 20.000 niños por su aspecto, fundamentalmente. Detiene o interviene, pero da la cifra de cómo que esas intervenciones son sobre delincuentes, ¿no? Entonces, en los datos que da el Ministerio tienen una calificación de 0 a 10 años, tienen 32 infractores sexuales. Yo tengo una niña de 6, de 7, y yo me imagino a mi hija cometiendo un delito sexual, atentado violento al pudor, ultraje público al poder o violación. Pensemos en un varón cometiendo una violación por menos de 10 años. Es imposible porque el aparato reproductor del niño, pero la policía califica como agresor sexual en los datos que recoge a ese porcentaje de población ubicado en esa edad. Además, esos datos los sigue recogiendo a pesar de que el Código de la Niñez y la Adolescencia dice que son responsables penalmente a partir de los 13 años. Bueno, y después tenemos la gente de la calle, ¿no? La policía. Contagio Zamba, jauría de menores se asocian para rapiñar en el Parque Rodó. Esos muchachos, el periódico La República decía, esos muchachos funcionan como jauría, tienen un líder y actúan uniendo sus fuerzas. Sus integrantes tienen 12 y 13 años y solos no se animan a cometer tropelía. Para incrementar sus fuerzas pero al incrementar sus fuerzas se animan a rapiñar. Lo dijo el vocero de Jefatura de Policía, José Luis Roldán. En 3 veces la justicia eximió de internación a 180 infractores. La policía advierte un afloje de los jueces para no saturar los hogares. Eso lo decía en El Observador, otra vez el vocero de policía. Y en el medio también aparecieron unos personajes bastante mediáticos del Poder Judicial, del Ministerio Público fundamentalmente, en donde decía que las garantías eran hiperbenignas. Llega a plantear este fiscal, que ahora no es más fiscal de adolescentes, sí, ahora es fiscal penal, decía que prácticamente los jueces tenían que pedir disculpas para aplicar una privación de libertad. ¿Por qué? Porque el Código de la Niñez decía que la privación de libertad tiene que ser excepcional y por el menor tiempo posible. Entonces, decía un textual, esto decía el fiscal, en un diálogo con una radio, no porque obsoleto significa que ha perdido vigencia en el tiempo y este código es reciente, es del 2004. El problema es que las leyes uruguayas son románticas y teóricas. Dice, consideró poco menos que el juez tiene que pedir disculpas para internar a un menor en el INAU, porque la ley le dice que tiene que tener cuidado con imponer privación de libertad, porque tiene que ser por el menor tiempo posible y como último recurso. Eso lo decía un fiscal muy mediático sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia no era hiperbenigno. Lean el artículo 86 y el 91. En el 91 el juez puede privar de libertad por causas de peligrosidad. Y el concepto de peligrosidad es un concepto que en el derecho penal, los que nos afiliamos a las teorías garantistas, lo cuestionamos por la discrecionalidad de su aplicación. Es decir, ¿quién me define la peligrosidad? Lo define el juez a partir de patrones etnocéntricos, adultocéntricos. ¿Ah? Y por eso no era benigno. Decía sí que la privación de libertad es excepcional por el menor tiempo posible, pero después abría la cancha para que el juez birlara ese mandato. Es más, los jueces cuando disponían la privación de libertad, el código los obliga a fundamentar por qué toman esa decisión y no una pena no privativa de libertad u otra cosa. Y la mayoría de los jueces no fundamentaban, las investigaciones indican que no fundamentaban por qué tomaban la decisión esa de privar de libertad y no otra sanción. Eso tiene que estar fundamentado. Y bueno, en ese contexto, el funcionamiento de las agencias, amplificado por los medios de comunicación, abonó este terreno de que a los gurises acá prácticamente son impunes, ¿no? Entran por una puerta y salen por otro, es lo más vulgar que se dice en la calle, y se instala la cuestión de la baja fuertemente.
el Partido Colorado perdió un referente fundamental que se oponía sistemáticamente y que tiene escrito oponiéndose a la baja de la edad, que fue Adela Reta. Desaparece Adela Reta, y esa idea, con la cuestión de que la inseguridad está en aumento y estos discursos amplificados por los medios, son el terreno fértil para que estas ideas prosperen. Lo que sí, y acá es el palo a la universidad, a mí me preocupa ahora un revisionismo de los sectores que están gobernando en términos de creer que a partir de la privación de libertad se puede hacer algo. Nosotros decimos no por la privación de libertad, sino a pesar de ella se tiene que hacer algo. Porque la privación de libertad reproduce violencia, reproduce criminalidad y deteriora. Entonces, pero no por ello. Pero ese discurso parece estar soslayado en la izquierda, en la izquierda no, en los sectores de gobierno, y se apareció nuevamente la teoría de la rehabilitación. Y acá viene lo que yo decía, el año pasado visitan el CDC, los Olesker, Ehrlich y Bonomi, a fundamentar el paquete de medidas que vienen en la estrategia por la vida y la convivencia. Miren lo que dice Bonomi. Aclaró, este es el boletín de la UDELAR, ¿no? Aclaró los conceptos que maneja el Poder Ejecutivo en relación a las penas que reciben los menores infractores, informando que se plantea la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia en función de los tiempos necesarios para rehabilitar a los jóvenes que cometen delitos graves o gravísimos, que deben ser aumentados. Nadie de la universidad se contradijo al ministro diciéndole que eso de los plazos para rehabilitar privando de libertad es una falacia. Nosotros, y ahí una afirmación, en los 90 nosotros nos cansamos de repetir una cosa que decía un abogado argentino, consultor de UNICEF, que trabajó en todo, Emilio García Méndez decía que privar de libertad a un niño es para reeducarlo es como enseñar a un niño a jugar al fútbol adentro de un ascensor, ¿no? Diciendo que prácticamente era un imposible, ¿no? Bueno, ese discurso, los actuariales que yo dije al inicio, más estos, los rehabilitatorios, que son los que está sosteniendo, los que están en el gobierno, ¿no? De más tiempo, por eso la 19.055 plantea de que no pueden salir en los delitos gravísimos por lo menos antes del año, ¿no? Que fue lo que produjo el despegue de casi 50% de aumento de la población en menos de un año. Nosotros teníamos una media de 350, 400 adolescentes privados de libertad, hoy tenemos 650. Es decir, hubo un despegue. ¿Por qué? Porque hay un tope mínimo para los delitos gravísimos y el delito por excelencia de la rapiña, en donde no se los puede excarcelar, tienen que estar privados de libertad. Y eso es una ley elevada en el marco de la estrategia de la convivencia del Poder Ejecutivo y votada por todos los partidos políticos. Entonces, en este marco de situación, yo creo que por eso me parecía que había que hacer esa aclaración por una cuestión de lo antagónico que hay que hacer. Porque el sistema penal hay que reducirlo a su mínima expresión. La reforma constitucional, y seguramente como ya lo debe haber dicho Fabiana, son centralmente 4 puntos. Juzgar a los adolescentes entre 16 y 18 años por jueces de adultos, y utilizando un criterio, lo dice la reforma, que es el del discernimiento. El criterio del discernimiento es un criterio como el de la peligrosidad, que le da al operador que tiene que decidir un amplio margen, porque va a ver si el adolescente discernía o no tenía la capacidad de discernimiento para exonerarlo de responsabilidad. Ese sistema del discernimiento era el sistema que tenía Chile hace un par de años y que fue duramente cuestionado por órganos de Naciones Unidas como el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano que controla la aplicación del tratado, que es la Convención de los Derechos del Niño. Entonces,
estamos planteando una figura que nunca existió en nuestro derecho, que existió en Chile, que en Chile por ese criterio pasaba cualquier barbaridad, ¿no? Bueno, lo instala la reforma constitucional, la cuestión del discernimiento. Antecedentes. Los partidos políticos votaron todos la 18.778 creo que es, de mantener los antecedentes por un plazo de 2 años, después de que cumplan la mayoría de edad. La reforma constitucional va mucho más allá, plantea mantener los antecedentes de por vida. Y en el terreno de los adultos, los antecedentes llegan a un momento del tiempo que se destruyen, desaparecen, no lo acompañan toda la vida. La reforma constitucional se ensaña en los más chicos y se ensaña de esta forma, es decir, ¿por qué a los adultos no se tienen los antecedentes de por vida y a los de entre 16 y 18 sí van a tener ese estigma en su vida que no les va a permitir acceder a trabajo, a un montón de cosas que sabemos que su situación carcelaria inhibe de posibilidades de integración social y de circulación social? ¿Por qué sí ese ensañamiento con los menores de 18 años? El uso de los menores por parte de adultos, ya lo dijo Fabiana, es un delito que está específicamente planteado en el artículo 59 del Código Penal, es decir, ya existe eso, pero la reforma constitucional lo toma, lo plantea. En las cuestiones de la reforma constitucional plantea la creación de un ente descentralizado por fuera de INAU que lleva adelante la gestión de este tipo de población. La reforma constitucional no plantea cómo lo van a hacer y no plantea de dónde van a salir los recursos para hacer esto. Eso es una buena cosa de preguntar, porque este terreno es fácil para los sectores políticos porque acumulan rápidamente, logran notoriedad y visibilidad política y generan rápidos consensos, y es una respuesta fácil. Lo que hay que decir, lo que hay que preguntar es qué recursos van a destinar para atender a estas cuestiones, sabiendo que la situación carcelaria de los adultos en el país ha sido declarada como emergencia carcelaria y los adolescentes no le van a la saga en condiciones materiales de reclusión. Seguramente ustedes, algunos seguramente conocerán el Ser Deber, ¿no? Un centro en donde están más de 20 horas encerrados, empastillados, sin posibilidades de programa y muchas veces golpeados, torturados, con poco avance de las investigaciones de esas torturas y de esos malos tratos. Ese es el terreno de la gestión del CIRPA hoy, y eso no se ha revertido y eso no explica lo que propone la reforma constitucional, cómo lo van a hacer, porque esto necesita recursos. Cada política que se plantea en términos declarativos tiene su contraprestación en términos de recursos, a no ser que ellos quieran que la lógica de que sean depósitos humanos, que es la forma en que operan generalmente las cárceles. Lo que han dicho los que proponen la reforma constitucional, dice, esto es lo que pasa en países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Londres, y por lo tanto no viola el Tratado de Derechos Humanos. Eso es falso. Las personas que realizan esa afirmación, las personas que defienden la reforma constitucional, que realizan esa afirmación, no saben qué ocurre en estos países. Y esa propuesta viola instrumentos internacionales que Uruguay se comprometió a respetar. Estados Unidos es el único país, junto a Somalia, que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. No ratifica ningún tratado de derechos humanos. Por lo tanto, no es ley vigente. Por lo tanto, no puede violar la Convención porque no forma parte de su orden jurídico interno. Entonces, primera argumento falso de quienes sostienen la